me caracteriza. Pero volviendo a los temas de mayor tensión política, se viene una semana corta pero intensa con tensión, porque se conocerían las cesantías en organismos públicos. Sí. El gobierno habla de 50 a 70 mil. Hoy los gremios hablaron de despidos en la ANSES, ATE en particular, y el CONICET, y hablan de más de 1.500. En Espeleta hicieron, de hecho, una movilización. Se habló del Inca hoy también. El Inca también. Dicen que vendrían también cesantías en radio y televisión pública. Otros, sí. Bueno, lo concreto es que hay un paro nacional de ATE el próximo martes. En el medio tenemos al autotransporte público de pasajeros, la UTA, la Unión Tranviera Automotor, el sindicato, anunciando un paro por tiempo indeterminado a partir del martes próximo en el interior del país, claro, con el servicio de colectivo urbano, en medio de Semana Santa. Tenemos un conflicto docente abierto en varias provincias, entre ellos Neuquén, que han vuelto a decretar un paro ATE en el gremio mayoritario de 72 horas para la semana próxima. Es decir, ningún día va a dictarse clases porque jueves y viernes, claro, es feriado. Los padres autoconvocados piden que decreten la esencialidad de la educación para que no se lleven adelante los paros y los chicos estén en la escuela. Otros dicen que van a haber cortes de organizaciones sociales múltiples en la antesala del fin de semana largo, extra large que tenemos en puerta. Hay, Pablo, en ciernes, ¿entendés? Una belicosidad que hasta acá todo el mundo suponía que iba a haber y que no se vislumbró en la calle a propósito de ya las decisiones que empiezan a tomarse sobre sectores más importantes. Yo creo que hay sectores que estaban quizás un poquito más expectantes, pero en términos políticos, pero me parece que la lógica del gobierno de ir a todo o nada es una lógica muy compleja. Yo creo que la oposición política le cuesta entrar en esa lógica, sobre todo por el temor al significado del nada, ¿no? El todo ya sabemos cuál es. Ahora, el nada no está claro, pero cuando vos empezás a mirar qué es el nada, y podés asumir un riesgo muy importante. Ahora, la tensión social está planteada, el gobierno plantea la tensión social permanentemente, el gobierno va a fondo. Creo que Salvador decía algo importante, la gente sigue pensando como en el gobierno de Massa. Ahora, pero te lo pongo del otro lado. Es más, dijiste el gobierno de Massa, no de Alberto. Bueno, porque... porque era el gobierno de Massa. Era el gobierno de Massa. Digo, ¿no? En términos de la resolución de problemas, y hay algo que es novedoso en este gobierno de Milei, que es que empiezan a aparecer los despidos. Que hay generaciones que no conocían, no lo conocían. Porque en esa interpelación al sistema y en esos cambios y en esos replanteos y en ese barajar y dar de nuevo, también incluye este aspecto. Entonces, que ahora, tiene amplio consenso social en muchos sectores. ¿Cómo el gobierno genera equilibrio desde una lógica donde el Estado no tiene que intervenir? Entonces, por eso digo, la realidad empieza a chocarse con la política del gobierno. Ahora, ¿cómo se define una crisis en Argentina? Porque es muy cortito, pero alguna vez un politólogo me dijo, mirá, yo le preguntaba, tenemos 200% de inflación. Me dice, y la gente, y no estalla, o sea, la sensación de que va a estallar no está, digo, por lo menos con el gobierno de Massa, que terminó el año pasado. Y lo que me decía es, y mirá, corralito, despidos, la gente en la calle, el año pasado, saqueos. Yo creo que en esa lógica también tenemos una visión anticuada de la crisis, en el sentido de que vivimos crisis tan circunscriptamente identificadas, ¿no? 89, 2001, sabemos cómo son. Entonces estamos yendo a buscar eso, estamos yendo a buscar el conflicto social en Plaza de Mayo con las cacerolas para identificar que eso es crisis, que realmente... Y hay veces que los cambios de paradigma te sorprenden con crisis que están más debajo de la mesa o que son diferentes. O que, como pasó en Chile, de repente son por una cuestión menor y en un campo fértil, de repente un fosforito genera una cuestión. También es verdad de que el escenario conflictivo social se tiene que sumar a, yo creo, ciertos estímulos del escenario político, ¿no? Digo, una oposición, no importa cuál sea, no quiero hacer acusaciones, por supuesto, pero una oposición que tenga cierto ordenamiento, algún liderazgo definido, una transición lógica hacia lo que viene, más precisiones de futuro, porque hoy, si hubiese una crisis desencadenada, porque todos sabemos que cuando hay realmente un malestar social, no hay nada que lo pueda frenar, aunque se intente.
Si esa crisis se desencadena, ¿cuál es el estímulo de la oposición para mirá, fogonearla? ¿quién agarra? ¿Quién agarra la una batuta cosita. después? Entonces, yo creo que hoy la oposición tiene mucho cuidado en radicalizarse. La oposición política no quiere radicalizarse Porque como entra en le el juego. propone el gobierno. Porque entra en el juego y los porque la desgasta. dinámica de conflicto es la que propuso Milei en campaña, ganó Milei en el balotaje, incluso la pagó y ganó también. Y cuando arrancó el gobierno, en esa dinámica del ¿Pero es que conflicto... la mantiene? La mantiene por dos razones, yo creo, ¿no? La primera es que fue concebido, fue llamado, es un producto que viene a satisfacer la demanda de castigar a la casta. ¿Cómo se castiga a la casta? Consensuando, negociando, dialogando, tomando té, Bueno, pero eso de no es ninguna lijo. manera. Yo creo Entonces, que me parece eso que no es lijo. ¿Cómo? Eso no es lijo. Eso no es Scioli. Eso no es lijo, eso no es Scioli, pero envuelto en un contexto mucho más amplio en donde Eso no es la hay un senadora de castigo. Jujuy que tiene 13 parientes Pero la como película empleados. completa, si vos analizás, si Milei le está pegando a la casta, más allá del ajuste, no lo cambio, pero si Milei le está pegando a la casta, te van a responder un gran Yo porcentaje creo- de la sociedad que sí, que ¿Sabés hay un por qué? combate a la Yo- política tradicional y al pasado. Yo en la explicación, yo creo que el problema de la no radicalización es el temor al nada que propone Milei. Porque tenemos muy claro cuál es el todo de Milei. Correcto. ¿no? Ahora, y cuando dice todo o nada, ¿y nada qué significa? Claro, si Milei gana, si a Milei le ¿Y sale... si Milei pierde? ¿Qué es nada? ¿Qué Claro, es ¿hasta nada? dónde significa llega? ¿Qué Milei significa pierde? nada? Pará. Y en ese sentido el rol de la oposición yo creo que es muy cauto. Y ahí la oposición igual tiene estas Milei ahí fotos, está ¿eh? astuto. Milei ahí es astuto en Sí, el no hay todo duda. nada, porque el nada, o por lo menos la tendencia a la nada, también es mucho. Sí. Porque viene Dos de cosas. demasiado poco y mucha Las debilidad. imágenes de la oposición. Hoy hubo dos. Estuvo el Congreso del Partido Justicialista y estuvo el Congreso del Frente Renovador. Y en ambas se demuestra la ausencia de liderazgos. Primero porque Massa, que es el líder natural del Frente Renovador, se corre y lo pone a Giuliano, que es el que fue dirigente del Partido Justicialista de Rosario, ex concejal, secretario de Transporte. Giuliano, presidente del Frente Renovador, es como en algún momento Darío Giustosi, ¿se acuerdan? Que encabezaba el Frente Renovador en 2013, cuando Massa soñaba con ser presidente y de hecho fue candidato y le asestó un golpe letal al Cristina Eterna, en términos de Diana Conti, que falleció recientemente en aquel momento. Esta es la imagen. Allí está Carla Pitiot, que es una dirigente de peso también dentro del Frente Renovador, pero pocos conocidos para el común de la gente. Bueno, Massa se corre, es Giuliano. Y también se corren los dirigentes de peso del peronismo, que arman una conducción colegiada, le aceptan la licencia a Alberto Fernández y conforman una mesa de acción política integrada por Kicillof, Cristina Álvarez Rodríguez, Analía Quiroga, Lucía Corpacci. ¿Una mesa de acción política en el peronismo? Claro, lo ¿Qué cual significa demuestra eso, que Diego? no hay Que no una hay líder. conducción. Exactamente. Poner la imagen de las mesas del peronismo, el Congreso en Ferro hoy, porque esa imagen de también es una imagen. Miren las Gioja. caras. Miren las caras. Hay poca representatividad, Sí. hay vieja política. No quiere decir ni buena ni mala, estoy graficando, representando. Yo creo que esta es la explicación de la validación más importante a Milei que la propia gestión de Milei hasta ahora. Y por eso se siente cómodo Milei coqueteando con la idea de intérprete. Ahí está Infran, al lado De de Kicillof. Kicillof, por ejemplo. Está Guado de Pedro en el centro, Sí. estaba Quintela, etcétera. Bueno, nada, pero quería contar estas dos cosas que fueron parte de la noticia del día en términos políticos. Ha sido un enorme placer tenerlos, ¿eh? Por favor, un placer. Muchas gracias. Muy gustoso de recibirlos. Francisco, Un placer siempre. qué grande. Pausa, ya venimos.